del lanzamiento de un informe de Naciones Unidas que básicamente estipulaba que nos quedaban 11 años para revertir las causas más importantes que generan la catástrofe ambiental, el cambio climático. Esto empezó en Europa, pero nosotros entendimos que si tiene que existir una expresión local de un movimiento que luche contra los efectos del cambio climático, tiene que suscribirse a una perspectiva latinoamericana, tiene que tener en cuenta cuál es el contexto de nuestra región de desarrollo, de dependencia, cuál es el contexto de nuestra región en torno, por ejemplo, a la intromisión imperialista de multinacionales que se dedican a la industria de los agroquímicos, que se dedican, por ejemplo, a la industria de quema de combustibles fósiles a costa de la salud de las comunidades que habitan esos territorios donde se explotan esas tierras, o por ejemplo las multinacionales dedicadas a la industria de la minería. Entonces, cuando empezamos a informarnos, compañeros y compañeras que tenemos entre 15 y 19 años como muy mayores, empezamos a informarnos acerca de qué estaba pasando localmente y cómo se estaban organizando internacionalmente nuestros compañeros y compañeras de otros países. Al ver que mismo en el grupo, porque estamos insertados también en un grupo de discusión con los pibes y las pibas de otros países, al ver que mismo en ese grupo existía una perspectiva muy norte global céntrica sobre cómo se tiene que atacar la problemática, empezamos a averiguar cuáles eran los efectos directos en Argentina y también a identificar, por un lado, los sujetos políticos que se iban a ver afectados, precisamente nuestra generación, precisamente los sectores populares, los pueblos originarios, los pobres. Y también identificar cuáles eran los sujetos políticos que incidieron directamente en la creación de la problemática. Entonces, también al ver cómo existían organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, científicos y distintos militantes ambientalistas con una trayectoria muy marcada, dijimos que hay que cambiar completamente el foco que se está teniendo actualmente. Porque es verdad que, como dijo Pino, la modificación de nuestras conductas individuales, la creación de una conciencia colectiva que pueda de alguna forma batallar culturalmente esta noción que tenemos de utilizar productos contaminantes es importante. Al fin y al cabo hay una estadística que estuvimos utilizando mucho en cada terreno mediático que disputábamos, en cada movilización, que el 71% de las emisiones de gases a nivel global las emiten tan solo 100 empresas. Entonces son 100 tipos que están dedicándose a estas industrias y que en definitiva son los culpables de la creación de esta catástrofe y tienen que ser identificados y denunciados públicamente en el discurso que se postule por parte de la juventud. También entender que mediáticamente, también como dijo Pino, este tema no se discute ni tampoco en la agenda política de nuestros funcionarios públicos que están acá en el Congreso, pero porque no hay un componente de injusticia social que sea transversal a la temática. No está publicitado de esa forma y nosotras tenemos la responsabilidad histórica, primero porque la mayoría de los militantes de Jóvenes por el Clima somos de acá, de Capital, y tenemos acceso a los mecanismos de protesta y de acceso a la información en general para poder exigirle a nuestra clase política que tome cartas en el asunto, pero en definitiva los pibes y las pibas de las villas de emergencia, de la periferia de la ciudad, los sectores populares, son los que van a sufrir las consecuencias más devastadoras de la crisis climática y son específicamente los que la están sufriendo actualmente. En Pergamino, en provincia de Buenos Aires, las inundaciones en las villas, en Rodrigo Bueno, los pueblos originarios que son desplazados y reprimidos permanentemente por la intromisión de empresas multinacionales. Ese es el tema que tenemos que llevar a la discusión siendo un país latinoamericano. Porque también confluye la discusión sobre cómo nos constituimos como un país que tiene el objetivo de conformar la unidad latinoamericana, la patria grande, y con este tema particularmente. Así que bueno, no solamente nos quedamos con las dos movilizaciones que se dieron mundialmente, tanto el 15 de marzo como el 24 de mayo, que logró una asistencia de 5.000 personas en la primera jornada y después en la segunda ocasión se duplicó la convocatoria, sino que también decidimos incidir políticamente, incidir parlamentariamente, y nos podemos organizar para presentar 2 proyectos de ley, uno que tenga en cuenta la declaración inmediata de la emergencia climática en todo el país y que conforme una comisión específica donde se integren actores sociales y políticos que estuvieron históricamente completamente apartados de la discusión, como ya les mencioné, pueblos originarios, referentes barriales, etc., científicos y organizaciones del tercer sector, y también
un proyecto que también ataque este tema que mencionó Pino anteriormente, la transformación de nuestra matriz energética a fuentes renovables del 100% para 2050, pero teniendo en cuenta, como se dijo anteriormente también, el contexto latinoamericano y de industria, desarrollo de la industria nacional que inevitablemente nos compete por nuestra ubicación en el mundo. Así que bueno. Gracias, Bruno.